reacciones a nivel nacional y rápidamente comenzamos con el repaso. Comenzamos acá precisamente en Santa Cruz. Vanessa Fuentes, usted se encuentra con Álvaro Puente, que es pedagogo y tiene un punto de vista muy particular, ¿no es cierto?, por lo determinado del gobierno. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Frederick, y a toda la audiencia. Así es, después de las declaraciones del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, que argumenta que la falta de tecnología y que el sistema educativo boliviano no se encuentra en condiciones de brindar de manera efectiva una educación virtual. Tenemos al profesor Álvaro Puente, que nos va a dar su posición sobre este tema. Mira, la razón del ministro es que no podemos tener ahora una buena educación virtual, una buena educación a distancia. No estamos preparados. Pero como no podemos tener una buena, la solución es no tener ninguna. Han optado porque la mitad de la población boliviana, que es la población de niños y jóvenes, se quedan sin un objetivo, sin nada que hacer, sin nada que tener ninguna obligación en la sociedad. Como no tienen una solución al problema social que tiene Bolivia, lo que optan es por patear los problemas a córner en vez de buscarles un remedio. El principal remedio que tenemos que tener, la principal solución es tener a nuestra gente lo más posible ocupada. Y dejan a los niños sin nada que hacer, los papás van a ir entrando a trabajar, las mamás van a ir yéndose a trabajar y van a quedar los niños en todos los hogares de Bolivia sin nada que hacer. Y encima de eso, échale unos 30.000 maestros del sistema privado, van a quedar sin trabajo, porque también, lógicamente, los padres no van a pagar colegio si ya está aprobado el curso. Entonces, como no sabían buscar una solución al tema de las pensiones, como no sabían buscar una solución al Internet, la solución es no buscar nada y archivar el problema, como si quedara todo así. La sociedad no tiene escuelas por gusto. Necesitamos tener a esa gente. Y ciertamente nuestras escuelas podían haber tenido una educación limitante. Podía haber sido una educación que los chicos no acababan de aprender y de disfrutar, pero maestros y alumnos buscaban, se desesperaban, pataleaban para crecer. Y eso es lo más importante que podemos hacer en la vida. Nuestros chicos ya no tienen que esforzarse, 6 meses sin hacer nada, 6 meses sin pensar en nada, 6 meses sin crecer. Un país que tiene a su gente 6 meses sin crecer es un país que queda traumado, tarado, castrado en muchos aspectos. Entonces, muy mal. Podemos preguntarle, profesor, cuál sería la alternativa, pero tú, Frederick, allá puedes tener también algunas inquietudes que expresarle. Estamos aquí atentos a cualquier pregunta. Sí, Frederick. Alternativas. Por un lado, estaba legislado que tenían que tener todos educación a distancia. Está para donde no llega el Internet, donde no llega o no han llegado las computadoras, están las radios para hacer educación radiofónica. Bolivia fue el líder en eso en América Latina, pero como ahora ellos creen que la única panacea es la computadora, han dejado de acudir a las clases televisivas, a las clases radiofónicas. Primera solución que era posible y que hubiera venido bien al país. Pero en vez de buscar soluciones, lo que hacen es escapar del problema. Y eso siempre es perder, eso siempre es ser derrotado. Y el país ha sido derrotado en eso gravemente. Perfecto, muchísimas gracias al profesor Álvaro Puente, pedagogo, que tiene una mirada, decíamos, muy particular y crítica en cuanto a la determinación que ha tomado en las últimas horas el gobierno nacional. Seguimos repasando las reacciones que se dan en distintos puntos del país. Nos vamos hasta la sede de gobierno. Joyce Jaldín, estamos con usted. Adelante, por favor. Saludos, Frederick, saludamos a todo el país. Así es, continúan las repercusiones y en esta oportunidad desde la sede de gobierno nos encontramos con el profesor José Luis Álvarez, ex dirigente del Magisterio de la Ciudad de La Paz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estamos en vivo para Notivisión y Bien Nacional. Buenas tardes. ¿Cuáles son las repercusiones y la postura que ustedes tienen desde el Magisterio de La Paz? El Magisterio había anunciado con anterioridad que la educación virtual estaba condenada al fracaso, porque primero no es una respuesta a la crisis educativa.
con la educación virtual el estudiante, los niños aprenden menos, porque se ahonda la separación entre práctica y teoría. Pero también estaba condenada al fracaso porque iba a marginar a más del 70% en las laderas, más del 40% en el centro y casi al 100% en provincias, porque nuestra economía de la población económicamente activa depende de la economía informal. Están preocupados de ganarse el pan del día y cargarles la responsabilidad de costear más lo que es el pago del internet, comprar megas, obligaba a que los padres de familia escojan o alimentar a sus hijos o atender educación. En forma natural, eso ha terminado marginando a una gran cantidad de estudiantes. Pero también a eso se suma el problema de la salud. Todos estamos preocupados en conseguir medicamentos que se han lanzado hasta las nubes sus precios. Pero cuestionamos la actitud totalmente irresponsable del Ministerio de Educación. Ellos en forma terca han pretendido mantener lo que es la educación virtual cuando sabían que iba a fracasar. Y ahora cierran la puerta, clausuran el año escolar como si estuviesen cerrando la puerta. Nosotros como maestros habíamos indicado que se debiera reformular el calendario escolar. Que cuando pase la pandemia, con todas las condiciones de bioseguridad, esto podría ocurrir en octubre o noviembre, tener un tiempo más breve donde se aplique los contenidos curriculares dosificados que hemos elaborado los maestros para recuperar el tiempo perdido por la suspensión de clases. Pero también habíamos planteado que si es que la pandemia continuaba, se debiera aplicar el 2x1, es decir, en la gestión 2021, en el primer trimestre avanzar los contenidos dosificados de esta gestión 2020 y en el segundo y tercer trimestre llevar adelante los contenidos dosificados del 2021. En el mes de enero y diciembre, dar una atención exclusiva a los muchachos de la promoción para que puedan encarar educación superior. Nada de estos planteamientos los ha asimilado el señor Cárdenas y hoy estamos viendo el fracaso. Por eso con total claridad decimos, masistas, añistas son lo mismo. Manejan con la misma irresponsabilidad como se ha manejado la educación durante los 14 años. Perfecto, muchísimas gracias. Es la postura desde el Magisterio de la Ciudad de La Paz, Frederick. Perfecto, muchísimas gracias. Ya vimos Santa Cruz, lo propio con La Paz. ¿Qué dicen en Cochabamba? Fabiana González, estamos con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, así es. También las repercusiones respecto a la clausura del año escolar desde el departamento de Cochabamba. Estamos junto a la dirigente de la Federación de Maestros Urbanos, Norma Barrón. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la posición del sector respecto a esta noticia? Muy buenas tardes. Frente al anuncio de la clausura del año escolar, está confirmando lo que los maestros dijimos de inicio. Prácticamente nos da la razón cuando dijimos que la educación virtual iba a fracasar rotundamente. Estábamos en estos días viviendo esa experiencia. Si bien los padres de familia están un poco más tranquilos porque estaban en la disyuntiva de gastar en megas, en material tecnológico o alimentar a su familia, porque los padres de familia son comerciantes, son gente desocupada, son gente del campo y la situación económica no daba para la educación virtual, además que no lográbamos conocimientos. Pero esto no puede quedarse así, porque hay una etapa de pandemia y pospandemia. Los maestros, aunque nos aseguran que nos van a cancelar los saberes, no nos parece, no estamos tranquilos, porque nuestra obligación es servir para la educación de este pueblo. Y creemos que ha llegado el momento que junto a los padres de familia, a la población, exijamos a este gobierno, al ministro de Educación, la elaboración de una malla curricular pandemia y pospandemia, porque nuestros niños y jóvenes no pueden quedarse así, al margen del conocimiento, al margen de los hábitos de lectura y de buenas prácticas para su formación. Continuar, elaborar una malla curricular, porque hasta hoy todo ha sido un fracaso y el ministro nunca ha querido entender. Por lo tanto, nos declaramos en estado de emergencia y vamos a asumir estas medidas, pero convoco a los padres de familia, que no podemos permitir que nuestros niños se queden así, como entes. No puede ser. Tienen derecho al conocimiento y a la educación.
Por eso tenemos que tomar las acciones inmediatamente. No nos tranquiliza, no es una alegría para los maestros, al contrario, nos da un nudo en la garganta y no vamos a aceptar. Estas son las repercusiones respecto a este tema desde la Federación de Maestros Urbanos. Perfecto, Fabiana, muchísimas gracias.